La denuncia por actos contra el medio ambiente se ha vuelto más relevante que nunca, ya que, según la ONU, nos encontramos en una triple crisis planetaria por haber causado daños impredecibles al entorno natural. Primero, enfrentamos una crisis en materia de biodiversidad, que está propiciando una acelerada extinción de elementos de la naturaleza. Segundo, la contaminación por sustancias químicas, residuos peligrosos y deterioro en la calidad del aire ha cobrado y cobrará miles de víctimas cada año, por cáncer, insuficiencias cardíacas y enfermedades respiratorias, renales y neurológicas. El tercer elemento de esta triple crisis planetaria es el cambio climático, que ha provocado que se multipliquen los incendios forestales, la sequía y las tormentas atípicas. México se ha convertido, junto con Brasil y Colombia, en uno de los países más peligrosos del mundo para defender el medio ambiente. Esto ha generado un temor entre la población por defender un patrimonio natural que nos pertenece a todos. Por ello, Remedia consultó a 3 destacados abogados ambientalistas sobre qué hacer ante las denuncias más comunes contra el medio ambiente en México. Isela Arteaga San Germán, maestra en Derecho por la UNAM, se ha especializado en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades indígenas. Juan Carlos Carrillo Fuentes, doctor en Derecho y Política de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante, ha coordinado por más de 24 años proyectos estratégicos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Isareli Rosillo Pantoja, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es investigadora y abogada litigante en materia de derechos humanos y medio ambiente. En el cerro de mi pueblo, que es propiedad federal, están cortando y sacando troncos de madera. Híjole, ahí también considerar la situación de riesgo. Yo evaluaría primero la situación de riesgo para ver qué es lo que les aconsejaría. Nosotros en el último año, los últimos 2 años hemos visto que este sector forestal, de la tala ilegal de árboles, es un sector de mucho riesgo para las personas defensoras. ¿A qué me refiero? Que cuando las personas empiezan a hacer acciones, por ejemplo, para cuidar el bosque, literal que hacen brigadas de vigilancia, que ponen barreras para que no trasladen los troncos, etcétera, son amenazados y en muchas ocasiones asesinados, ¿no? Entonces, también en dónde está ocurriendo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estados como muy claros en los cuales está habiendo un riesgo muy particular para las personas defensoras de los bosques. Considerar el factor de riesgo para ver qué es lo que se puede hacer. Comento esto porque hace un año fuimos a un taller en Yucatán, en Muna, y allá una persona me comentó que ella estaba viendo cómo estaban cortando los árboles y que estaban acabando con el bosque, ¿no? Y que estaba viendo cómo trasladaban los troncos y demás en la madrugada, pero que ella sabía que quienes estaban haciendo eso, pues era el crimen organizado. Entonces ahí pues hay un factor de riesgo muy alto para las personas defensoras y pues ella me decía que qué es lo que podía hacer, ¿no? Entonces de nuevo es esta misma respuesta. Jurídicamente podemos hacer muchas cosas, pero hay que considerar también los factores de riesgo al momento de interponer acciones. Yo le aconsejaba que pensara en cuánta gente de su comunidad podría apoyarle en esta situación, cuánta gente podría interponer una denuncia en conjunto con el fin de que ella no estuviera en riesgo. Entonces, lo mismo para la persona que está haciendo esta pregunta, pensar en cuánto apoyo tiene en su comunidad o población, también pensar en qué tan identificable es él o ella si quiere denunciar, porque muchas veces ellos ya tuvieron en algún otro momento algún encuentro o algún como conflicto con la persona que está talando y ya los identifican, ya saben que si alguien los denuncia es esa persona con la que habían tenido una discusión previa, ¿no? También qué tan visible es, o sea, tomando en consideración el factor de riesgo y a partir de eso, pues interponer una denuncia de forma pues anónima o pidiendo a la autoridad que salvaguardara sus datos con el fin de evitar exposición y que pudiera ponerse en riesgo. De nuevo, también mencionar como ya había dicho anteriormente, que la Profepa tiene la facultad de hacer inspecciones en este tipo de situaciones, pero que también se puede acudir, por ejemplo, a la Fiscalía. En algunos estados luego también a nivel federal hay fiscalías en delitos ambientales y que, bueno, tienen obviamente fines distintos, ¿no? O sea, la Profepa es una instancia administrativa que puede interponer sanciones, establecer clausuras de cosas, etcétera, y pues en la Procuraduría se busca como al responsable directo para interponerle una sanción directamente penal
por la situación del delito ambiental. Entonces, pero sí considerar mucho el contexto porque estamos viendo como estas cifras alarmantes de agresiones a personas que defienden el medio ambiente. Y bueno, aclarar que a veces las personas piensan que no se autoperciben como personas defensoras por la labor que hacen, pero esto, por ejemplo, el estar cuidando el bosque, el interponer una denuncia, el oponerse a un desarrollo inmobiliario, el acudir a las instancias correspondientes cuando veamos un delito ambiental, todo eso son labores de defensa medioambiental. Entonces, también mencionar que las personas deben como asumirse como personas defensoras porque lo son y como tal también tienen derechos y tienen también instancias a las cuales pueden acudir para ser protegidas a partir de la labor de defensa que realizan. No siempre que se corta un árbol es un delito. Hay veces que pueden tener un permiso, un aprovechamiento forestal, pero hay que ver si se está haciendo adecuadamente, si están cumpliendo con los requisitos, con los lineamientos y con los límites que se les establecen. Ahora, además, hay un gravísimo problema de tala clandestina, ¿no? Pero digamos, si en determinado terreno están autorizados para aprovechar 10 árboles y están aprovechando 15 árboles, los otros 5 árboles ya se convierten en un delito. Entonces, nuevamente, yo creo que aquí hay que avisarle a la Profepa, siempre que se puede involucrar en este caso de los árboles a la Comisión Nacional Forestal. Y la Semarnat tiene que ver con esto porque es la cabeza del sector, la Secretaría de Medio Ambiente, pero muchas veces esta falta administrativa de no respetar los límites que me autorizaron, inmediatamente se convierte, además de la falta administrativa que implica la sanción económica y seguramente que retiren el permiso de aprovechamiento, se convierte también en un delito penal. Y por eso insisto en tratar de involucrar a la CONAFOR, a la PROFEPA, a las autoridades ambientales administrativas, pero también al Ministerio Público para que involucre a la Fiscalía. Si hay una Fiscalía especializada en asuntos ambientales, que de una vez actúe. Y si nos acercamos con la CONAFOR, pues probablemente ellos nos puedan asesorar para ver nuevamente cuál es la estrategia más adecuada. El denunciar sin los elementos probatorios necesarios, a veces lo que hace es poner en advertencia a estos grupos criminales y a los delincuentes. Entonces, a veces es necesario actuar en ese momento, pero a veces vale la pena que esperemos tantito para tener más elementos y también para estar seguros, para no enfrentarnos, porque generalmente la tala clandestina viene acompañada de otros delitos o viene acompañada de grupos, o se realiza, mejor dicho, por grupos de delincuentes que o están armados o se relacionan con algunas otras mafias de mayor poder de facto. Bueno, ahí sí directamente es un delito. Hay un capítulo de delitos contra la gestión ambiental, contra el medio ambiente, y la tala es un delito federal, ¿no? Entonces, si ya tiene identificado que el cerro es federal y que ahí hay talamontes, hay que denunciar en Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y ellos se encargan directamente de presentar la denuncia penal en la Fiscalía. También la denuncia puede ser anónima, por teléfono, verbal, etcétera. O si ya directamente quiere la Fiscalía denunciar, también lo puede hacer. Comparecer y presentar la denuncia. Desafortunadamente la desarticulación social tiene muchos conatos que están tomados por la delincuencia y el crimen organizado, ¿no? Y desafortunadamente tenemos un Estado de Derecho fallido porque en muchos aspectos no se ha logrado garantizar la seguridad de los ciudadanos para también combatir los órdenes delictivos, ¿no? Las ramificaciones delictivas. Y pues una de esas es el tráfico de maderas preciosas o maderas exóticas, y se sabe que es una causa de enriquecimiento ilícito de la delincuencia organizada. La DEA a nivel internacional señaló que las causas ambientales son el tercer enriquecimiento ilícito del crimen organizado. La primera es las drogas,
la trata de personas y las cuestiones ambientales. Y ahí pueden estar tráfico de especies exóticas, que es vida silvestre, desde los propios animales, ¿no? Cocodrilos, tarántulas, colibríes, etcétera, hasta los productos de esos animales, ¿no? Carteras, chamarras, botas, etcétera, que se fabriquen con esos productos, o también las maderas, la tala de recursos maderables entran en este catálogo de enriquecimiento ilícito. Entonces no estamos hablando de una cuestión menor. También entran ahí en el enriquecimiento ilícito en el tercer lugar los minerales, ¿no? Lo que es oro, plata, minas de explotación ilegales que están en ese rubro. Entonces estamos hablando de un tema delicado de análisis a nivel internacional y que yo creo que la confrontación comunitaria no es la opción. Ahí sí se tiene que pedir apoyo los alcaldes directamente a la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir y poner a salvaguarda a toda la comunidad. Porque que la comunidad confronte a los talamontes no los van a lograr desarticular. Y al contrario, vamos a tener homicidios masivos, o en el caso, por ejemplo, de nuestro compañero Homero, que defendió el bosque de las mariposas monarcas. Sabemos que tiene una gran presión de tala el bosque de las mariposas monarcas para tener aspectos de agricultura y otros aspectos en el uso de la tierra. Entonces, pues él fue silenciado, ¿no? Y la comunidad lo respaldó y todo. Aquí lo que se trata es de que los defensores se les respete la vida, la integridad personal desde el momento de la denuncia. Por eso los protocolos son tan importantes. Pero yo no estoy de acuerdo y rechazo lo que tiene que ver con la confrontación directa con el crimen organizado. La actividad de las refinerías en mi pueblo nos está enfermando de las vías respiratorias a mí, a miembros de mi familia y a mi comunidad. Ay, no, qué horror. Sí, pues esto es una situación además mucho más compleja porque en estas, por ejemplo, tenemos un caso también en Veracruz con los gasoductos y todas las plataformas petroleras allá y que hay muchos impactos a la salud, ¿no? De las personas. Ahí sí, pues una denuncia no, porque en estos casos la mayor parte de las veces se cuentan con permisos, hay documentación legal para estos casos. Y ante eso, ahí sí creo que sería más conveniente que las personas pudieran articularse, unirse con otras familias y con otras comunidades, incluso porque si las personas de una familia están sufriendo estas consecuencias, es muy probable que toda la comunidad alrededor también. Entonces, que a partir de esa unión colectiva pudieran plantear una acción jurídica específica, ya sea, como comentaba anteriormente, un amparo, una acción colectiva. Mencionar que varias de estas acciones jurídicas en particular tienen objetivos distintos y en algunas de ellas, por ejemplo, se puede plantear una reparación del daño en el cual a partir de la declaración de daño ambiental se puedan hacer reparaciones al respecto y que no tienen que ser forzosamente de dinero, ¿no? Pongo, por ejemplo, el caso del maíz en México, ¿no? En el caso del maíz hubo una acción colectiva en contra del maíz transgénico por los daños a la biodiversidad, daños a la salud, etcétera. Y pues la propuesta era que fuera una prohibición para sembrar maíz transgénico, ¿no? Para prevenir daños a futuro. Entonces hay varias acciones jurídicas que pueden plantear como objetivos y escenarios distintos a los cuales las personas pueden acudir, pero ahí sí tendría que haber como una asesoría y un respaldo de personas que se dediquen obviamente a la defensa jurídica del medio ambiente a través de diversas acciones. Entonces, a lo mejor en este caso buscar asesoría en alguna organización de la sociedad civil que pudiera acompañarles en este caso y que a partir de una documentación ya muy particular del caso, en el cual, por ejemplo, se hagan peritajes respecto de la salud de las personas con el fin de acreditar el daño entre la situación ambiental y el daño a la salud. Entonces eso sí se puede llevar ante un juez con el fin de que el juez pueda determinar que a partir de ese daño ambiental la persona sufrió daños en su salud y se puedan determinar sanciones, reparaciones, indemnizaciones, entre otras cosas.
Hay, por ejemplo, un tribunal internacional sobre la naturaleza en el cual uno puede interponer denuncias. La cosa hay que, bueno, aclarar primero antes de entrar como a las instancias, que acceder a instancias internacionales no es nada sencillo en términos de varias cosas. Primero, de tiempo. Segundo, de agotamiento de recursos internos. Y tercero, también de recursos propios. ¿A qué me refiero? En tiempo es que muchas veces acceder a la justicia internacional es mucho más tardado que tener obviamente acceso a la justicia nacional, porque hay que recordar que las instancias internacionales son supletorias, o sea, no supletorias, más bien son como complementarias, accesorias de la justicia nacional. O sea, estas instancias existen con la idea de que la persona tiene dentro de su país acceso a la justicia y de que tiene otras herramientas primero a las cuales acudir y que entonces estas instancias internacionales son la última herramienta, el último acceso definitivo a ante situaciones de este tipo de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, también entender desde ese punto de vista que hay muchísimos países que forman parte, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, y que por tanto, pues el nivel de personas que acuden a estas instancias también es muy alta. Considerar todo eso y a partir de ello, pues tomar en cuenta los tiempos y los recursos que luego se requieren, ¿no? Porque seguramente se tendrá que acudir a alguna organización o algún abogado o abogadas particulares para que les asesoren en el caso y puedan acceder a las instancias internacionales. Y la otra es que estas instancias, como comentaba, pues funcionan desde la perspectiva de que se tienen que agotar los recursos jurídicos internos antes de llegar a estas instancias internacionales, ¿no? Porque muchas veces ocurren cosas graves y las personas dicen, acudamos a la Corte Interamericana de inmediato por la gravedad de las cosas. Desgraciadamente no es así. Hay que agotar primero recursos internos, salvo que dentro del país no exista un recurso como idóneo para dar resolución a esa situación. Que en México pues es complicado que eso ocurra, dado que hay varias instancias que atienden el tema de medio ambiente desde varias perspectivas y con varios objetivos. Entonces, bueno, para que una persona pueda acudir a esas instancias, tiene que agotar primero las instancias internas, todas las instancias y recursos que puedan intentarse desde acá, salvo excepciones, claro, pero hablo de la generalidad. Entonces, imaginemos que tenemos un caso gravísimo en el cual se intentó todo y entonces ya se agotaron recursos internos aquí en México y no ha habido acceso a la justicia. Entonces, las personas podrían presentar una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el fin de que ellos puedan analizar la situación y a partir de eso, pues establecer sanciones y responsabilidades directamente contra el Estado mexicano, ya no contra una persona en particular ni contra una autoridad solamente, sino contra el Estado mexicano en conjunto y determinar medidas de reparación, indemnización, de no repetición, entre otras garantías, ¿no? Pero sí, pues aclarar que obviamente es un proceso largo, muy complicado y que pues requiere obviamente todas estas consideraciones que comentaba anteriormente. Entonces, mencionar que entiendo que haya mucha desconfianza de las autoridades actualmente y que haya como un índice de impunidad muy alto en México, pero creo que muchas veces también podemos hacer uso de varios medios que no son solamente los jurídicos. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones un movimiento bien articulado que ejerce presión en medios, que hace incidencia directa con los actores relevantes, o sea, con las autoridades que pueden hacer un cambio, genera que haya acceso a la justicia o que por lo menos se detenga pues el proyecto o la situación que esté generando daños ambientales. Entonces, a lo mejor no pensar solo en el derecho y en la ley como una forma de acceder a la justicia, sino como solo una herramienta de entre las varias cosas que uno tiene que hacer para acceder a la justicia, entre ello, pues esta labor de incidencia, de vincularte con autoridades con el fin de ir y hacer influencia en ellos para que puedan resolver de una forma favorable y con protección a las personas y al medio ambiente, articularse con otros movimientos con el fin de dar fuerza a lo que sucede, ¿no? No sé si, por ejemplo, algunos recordarán el movimiento de Wirikuta,
de este movimiento pues ultra famoso de la minera que se pretendía instalar en la montaña sagrada de los huirráricas o huicholes, como muchas personas les conocen. Y pues ese movimiento no tuvo éxito en sí, o finalmente la mina no está instalada solo por el tema jurídico, sino que hubo un movimiento social muy importante que acompañó a las comunidades huirráricas de la región y que impulsaron esta presión mediática, este poder de influencia que tiene la sociedad con el fin de que el proyecto no fuera implementado ante la gravedad de, pues, de las pérdidas culturales, medioambientales para las comunidades indígenas de allá, ¿no? Entonces, creo que eso es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando no solamente nos valemos del derecho, sino que hacemos varias cosas a la par y sobre todo que quienes estén impulsando el proceso sean comunidades, sean ejidos, sean incluso la población urbana, ¿no? Cuando vemos una situación de este tipo, unirnos para que esta colectividad pueda realmente empujar los procesos y evitar daños ambientales. Aquí puede ser un poco más complicado probar que es esta actividad la que me está generando esa enfermedad a mí. Pero aún así, el camino legal va a ser generalmente el mismo, ¿no? Ir primero ante la Profepa, sí, y después ver si tenemos que ir ante un ministerio público porque se está cometiendo un delito penal propiamente. Pero aquí yo creo que es importante en todos los casos, pero en este en particular, acercarse a, por ejemplo, a doctores o a algunas otras organizaciones de la sociedad civil que tienen más conocimiento y experiencia en estos temas para analizar el caso en concreto y ver cuál es la estrategia más adecuada. Es decir, bueno, ¿sabes qué? eh, si denunciamos en este momento no tenemos todos los elementos para probar. Entonces, recabemos la información necesaria, si tenemos análisis médicos, si tenemos a lo mejor muestras, cuando es, por ejemplo, en casos de agua, pero en este caso es contaminación a la atmósfera, ver de qué manera podemos recabar estos elementos probatorios que me permitan acompañar y respaldar la demanda y la denuncia que yo vaya a presentar. Y nuevamente, tratar de hacer siempre este tipo de acciones en grupo, que sean denuncias colectivas. Es mucho mejor, es más seguro, tiene mayor impacto y es más fácil que mediáticamente incluso haya un mayor eco. No es lo mismo decir es que a Juan Carlos le están afectando su salud que a la comunidad de tal pueblo le están afectando la salud y cuando hablamos de la salud y de la seguridad, sobre todo de los niños y niñas, tiene un mayor impacto. Entonces, hay que buscar de qué manera esta estrategia, insisto, no es nada más ir a lo borras, sino ver de qué manera puede ser más fácilmente recibida por los interlocutores, que pueden ser a veces los medios de comunicación y a veces tiene mayor impacto más rápido, pero obviamente acompañado también con las acciones legales. Hay un fenómeno muy importante, sobre todo también en Oaxaca, donde las refinerías están generando un poco de contaminación por descargas de residuos peligrosos y sustancias químicas por derrames del hidrocarburo. Y no se denuncia el derrame, no se denuncia si están tratando agua y la están virtiendo a un cuerpo de agua federal o un cuerpo de agua en donde se esté abasteciendo la comunidad de eso, ¿no? Entonces, lo primero es que tiene que tener atención inmediata en materia de salud pública y en el expediente médico, para que se crucen los datos por salud y medio ambiente, es importante que le diga al médico dónde vive y cuál es la proximidad al sitio de contaminación. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento que le den será diferente a si no está expuesto. Cuando uno está expuesto a una sustancia química, mercurio, plomo, arsénico, independientemente de que en este caso son hidrocarburos, ¿sí? Lo más importante es decirle al médico que está expuesto a esa contaminación por el centro de contaminación. Porque si yo llego con dolor de cabeza y digo solo tengo un dolor de cabeza, me pueden dar un tratamiento para el dolor de cabeza, pero realmente traigo un envenenamiento por mercurio que está en la atmósfera. Y entonces el tratamiento no va a servir o es contraproducente. Entonces, lo primero, recuerden, hay que disminuir los riesgos. Y uno de esos riesgos es comunicar bien la proximidad al sitio de contaminación y que se atienda a la persona.
Si ya se tiene determinado que la enfermedad o las aflicciones en salud emanan de un envenenamiento, una intoxicación por sustancias químicas, derrames o contaminación, entonces ahí no solo es una denuncia administrativa como lo estamos hablando, porque aquí hay un daño personal y directo a la salud de la persona. Y entonces tendrá que no solo denunciar. La denuncia es para que se en el sitio, pero también tendrá que pedir la reparación del daño, que es que lo sanen, que cierren y que saníen el sitio, ¿no? Entonces, para ello sí tendrá que consultar a un abogado especialista en temas ambientales y de reparación del daño para que puedan pedir que la persona se le atienda, se le cubran los gastos médicos, tal vez tenga una incapacidad total o permanente y pues tengan que cubrir esos gastos médicos el responsable, pero ahí sí se tendría que hacer con una asesoría jurídica. La denuncia aplica para que la autoridad cierre el lugar o le inicie un procedimiento, una verificación, que determine si ahí viene el foco de contaminación, etcétera. Pero ya aquí cuando habla de una afectación en lo personal, o también puede ser una afectación a toda su comunidad, ¿no? Si él está contaminado y tiene aflicciones en salud, muy seguramente la comunidad y sus compañeros de la comunidad van a tener daño. Entonces ahí sería una demanda colectiva y se llaman acciones colectivas. Es una demanda federal que se presenta ante un juez de distrito y está regulada por una legislación especial sobre acciones colectivas. Y estas acciones colectivas tienen como finalidad que se les repare el daño a las víctimas de la contaminación. En un predio de mi ciudad están provocando incendios con el fin de limpiar terrenos para construir un desarrollo inmobiliario. Bueno, ante eso creo que el primer paso que yo recomendaría es hacer como un poco de documentación. Bueno, lo voy a explicar de la forma más sencilla que pueda, porque obviamente es un proceso largo. En algunos casos, estas personas tienen pues alguna documentación, a lo mejor incluso mal obtenida, ¿no? Eso se podía obtener, por ejemplo, antes a través de la plataforma de transparencia, que uno podía solicitar información a las instancias para saber si la gente tenía permiso o no para la construcción, por ejemplo, de desarrollos inmobiliarios, para la tala de árboles, etcétera, ¿no? En este momento la plataforma está inhabilitada por las reformas recientes en materia de acceso a la información, entonces pues se complica un poco tener acceso a la información en materia de medio ambiente, ¿no? Creo que sería positivo para esta persona primero comenzar a documentar la situación, es decir, pues tener videos, tener como datos de lo que está percibiendo, de lo que está observando, de lo que está sucediendo, y a partir de eso podría interponer una denuncia ante la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y para que la Profepa pueda hacer una investigación respecto de lo que está ocurriendo ahí, de si hay permisos o no, de qué es lo que está pasando y cuál es en todo caso el daño al medio ambiente que se está realizando, ¿no? Ahora, esto es como que un consejo solo en lo legal. Eso sería como que un consejo de un abogado en general, de forma legal nada más y jurídico, pero creo que hay que considerar también el factor de riesgo en el que se encuentran las personas que defienden el medio ambiente y que están al tanto de lo que está ocurriendo. Entonces, pues para eso yo aconsejaría también que las denuncias y las acciones que quieran interponer no las hagan de forma sola, o sea, a solas o de forma individual, sino que procuren tener cierta unión con su comunidad o con la población a la que pertenezcan, sea cual sea, y que a lo mejor ya de forma colectiva puedan interponer en todo caso una acción con el fin de que digamos, la atención no se vaya contra una sola persona, porque eso es un factor de riesgo muy importante y en algunos talleres lo hemos resaltado, la necesidad de empoderar y unir al tejido social con el fin de que la colectividad sea más fuerte ante estas situaciones y bueno, derivado también del trabajo que nosotros hemos realizado respecto de las personas defensoras, pues vemos eso, ¿no? Que cuando una persona es muy visible en un movimiento o en una denuncia o en una situación de las que estamos platicando, pues el factor de riesgo es mucho más alto en contra de esta persona. Entonces también en un consejo o asesoría un poco no tan jurídica, sino más bien como de la experiencia de lo que vemos nosotros en el trabajo que hacemos en el SEMDA,
pues decirles eso, ¿no? Que lo hagan de una forma colectiva con el fin de evitar riesgos dirigidos sobre una persona en particular. Este es un caso que tristemente se presenta constantemente en todo el territorio mexicano, y es un delito. De hecho, bueno, es una falta administrativa y también es un delito. Es decir, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prohíbe que se pueda dar un cambio de uso de suelo en cualquier terreno que haya sido, donde haya existido un incendio. Durante los siguientes 20 años al incendio, sea un incendio natural o provocado, no se debe permitir el uso del fuego. Vaya, el cambio de uso del suelo una vez que ha sido incendiado. Em, Aquí yo lo que sugiero es primero hacer una denuncia popular. Primero avisar a la Profepa, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y esta denuncia popular se puede hacer a través incluso de una llamada telefónica o o por internet inclusive. Y como su nombre indica, cualquier persona puede denunciar y decir: autoridad, por favor, ve y revisa lo que está pasando allí, porque puede ser un tema de un acto administrativo o desembocar en un delito ambiental que implica incluso pena corporal, es decir, que se vaya a la cárcel las personas que lo están haciendo. Muchas veces coincide con que es alguien que está haciendo una práctica que me parece que es muy obsoleta e inadecuada: la tumba, roza y quema, es decir, quemar la zona para hacer una siembra agrícola, y que se les va de las manos, sobre todo cuando se realiza sin cuidado y en épocas que hay mucho viento. Pero en muchas otras ocasiones es claramente un incendio intencionado, con la idea de que deje de haber bosque y que se les facilite el cambio de uso de suelo, lo cual es un delito. Y creo que el primer paso que yo sugiero es hacer una denuncia popular, como decía, ante la Profepa, y se puede hacer por internet, por teléfono inclusive, pero también se puede acercar a uno al Ministerio Público y decir: por favor, vayan, revisen, estoy denunciando, porque puede ser un grupo de personas. A veces se tiene claridad sobre sobre las personas que están detrás de esto o no. Ya le corresponderá al Ministerio Público realizar toda la investigación en torno a esto y recabar la información para pues proceder, para que continúen haciendo su labor y ver si esto realmente es un delito ambiental que implica responsabilidad penal. Entonces, cualquier persona podemos hacer esto, cualquier persona, y tenemos que ir al Ministerio Público, y el Ministerio Público debe de recibir esta denuncia, debe de recibir. No se vale que te digan: no, este no es mi ámbito, este es un tema ambiental, o dirígete a una fiscalía especializada en asuntos ambientales. Cualquier ministerio público tiene la obligación de recibirte esta denuncia y después llevar a cabo la investigación y continuar con el proceso. Y la justicia ahora no solamente la tenemos en las autoridades, o sea, no solamente se hace justicia denunciando con quién acudo a denunciar este incendio provocado, ¿no? La justicia hoy se construye. Y esto es importante que nosotros tengamos en conciencia. No podemos esperar la justicia de una procuraduría solamente, o de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, o una Defensoría de Derechos Humanos, o de una Fiscalía de Derechos Humanos. Como la justicia se construye, y para evitar este tipo de actos que violentan el medio ambiente, tenemos que trasladar la denuncia a un entorno comunitario. Denuncio entre mi comunidad, que podemos hacer como comunidad, que podemos hacer los que vivimos en un entorno aledaño a esta situación. Eso es como una parte de antecedentes. Pero ¿qué es una denuncia? Una denuncia es una acción o un documento también que se presenta ante una autoridad competente ante la comisión de una falta, de un suceso irregular o de un delito. Y entiéndase como delito una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Que se regula también en el derecho penal local o del fuero federal, ¿sí?
Y entonces la denuncia tiene unos aspectos muy importantes como elementos básicos que debemos de considerar: el denunciante, la autoridad, el presunto responsable, ¿no?, el que incendió en este caso el predio, la irregularidad o la infracción, y la forma. ¿Cómo se puede hacer la denuncia? La denuncia se puede hacer por escrito, la denuncia se puede hacer telefónicamente, de forma anónima, lo establece la ley, o la denuncia también se puede hacer por comparecencia. Yo me presento, me rindo mi testimonio y ahí levantan una acta y entonces estaré presentando mi denuncia. Y hay ante cada autoridad ciertos términos y plazos para que podamos presentar esa denuncia, ¿no? Hay denuncias administrativas que la ley contempla que ante cada acción que está prohibida le corresponde una infracción y una sanción. Una sanción administrativa pecuniaria, ya sea una multa, ya sea una clausura total o parcial del sitio, y esas son denuncias administrativas. También hay conductas delictivas, y eso sí ya sería una denuncia en materia penal, ¿sí?, por delitos ambientales, que en este caso, en el tema de desarrollos inmobiliarios, podría tipificarse estos delitos contra el desarrollo urbano, que son aquellas conductas en donde no hay permisos, autorizaciones ni licencias para fraccionar, que son ejidos, que son parcelas, que están lotificándose y que alteran el desarrollo urbano, y que ya el Código Penal del Estado de Querétaro establece ese capítulo de delitos. Entonces hay que identificar qué tipo de conductas se están llevando a cabo. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como te decía, en su artículo 189, habla de la denuncia popular. La denuncia popular es este acto en la parte administrativa, de darle a conocer a la autoridad administrativa, Semarnat, en este caso, la infracción, lo que se está realizando, ¿no? Y cuando uno presenta una denuncia, se convierte en un coadyuvante de la autoridad. ¿Qué significa esto? La denuncia no es una queja. Eso tenemos que tomarlo en consideración. No es una queja: oye, aquí hay un incendio, me está molestando. No, la denuncia, para que sea denuncia y no una queja, tiene que tener evidencias, hechos, narración de hechos. Por ejemplo, toda persona tendrá que decir en qué lugar se generó. Si tenemos un celular, sacar las medidas, las cuestiones georreferenciadas, la ubicación georreferenciada, del sitio. Eso es muy importante. Esos datos de un denunciante tienen que ser la ubicación del sitio, la hora, ¿sí?, si tomé fotografías, si tomé videos. Todos estos elementos alimentan la denuncia y hacen que no sea una queja y que realmente sí pueda ser una denuncia. La denuncia popular que establece la LGPA se incorporó, es el primer ordenamiento concurrente en materia ambiental, que se incluye en 1988, y donde se pueden denunciar las afectaciones o el desequilibrio ambiental que el ciudadano observe, ¿sí?, en cualquier término. También la legislación del Estado de Querétaro tiene. La denuncia ante autoridades administrativas puede ser verbal o puede ser por escrito. Pueden llamar a la Profepa y pueden solicitar que su denuncia sea anónima, y ellos tienen que garantizar la secrecía del denunciante, ¿sí? O sea, sí le pedirán sus datos, algunos del denunciante, pero pedirá que sea anónima. Entonces, al momento que Profepa da de alta esa denuncia, dirá que es anónima y tiene la obligación de salvaguardar la identidad y la confidencialidad del denunciante, ¿sí? La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su página web, tiene los teléfonos para hacer denuncias, y esa puede ser verbal. También pueden presentar la denuncia por escrito. Por ejemplo, si el ciudadano dice, pues yo no sé si es federal o es estatal o es municipal, bueno, haga la denuncia en todas las autoridades, porque todas las autoridades administrativas ambientales tienen la obligación de darle entrada a su denuncia, y si no le compete, ellos tienen la obligación de turnarla con el servidor público que le competa, ¿sí? Entonces,
presente su denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, puede llamar, puede mandarla por correo electrónico o puede presentarse en las oficinas de la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal aquí en Querétaro y presentarla por escrito, ¿sí? Esto es muy importante que lleva el escrito, qué le van a pedir en la denuncia. Le van a pedir el nombre de la persona, le van a pedir su domicilio, le van a pedir su teléfono, los hechos u actos que observó. Por eso es muy importante tener la cronología, ¿no? Desde qué día empezó a haber movimiento en el predio, a qué horas, si los observó, si tiene cámaras, si presenta sus cámaras, porque hay que coadyuvar. La coadyuvancia es el camino en paralelo con la autoridad y nosotros le vamos a dar indicios, pruebas, ¿sí?, de lo que sucedió. Si hay videos, si hay fotografías, ayudan mucho a esta situación. Y después, si la denuncia se hace verbalmente, también se puede hacer verbalmente, hay que ratificarla. ¿Quién puede ser un denunciante? Pues toda persona física, toda persona moral, una organización no gubernamental puede ser un denunciante, sociedades, asociaciones, en sí, toda persona a través de su propia representación o por un apoderado, ¿no? Si es una sociedad civil, asociación civil, institución de asistencia privada, puede hacerse su denuncia. Otra parte que quiero señalar, ¿qué implica la coadyuvancia? Cuando yo presento estos medios probatorios y videos, que en este caso la persona que hace esta pregunta, ¿no?, ¿ante quién puedo acudir? Yo le respondería, no solamente vamos a acudir, o no solamente vamos a llamar, o no solamente vamos a denunciar, a decir el hecho. Nosotros tendremos que materialmente garantizar esa coadyuvancia. La coadyuvancia es una narración clara. Implica tener una narración clara de los hechos, implica las pruebas que permitan determinar cuándo se incendió, cómo se incendió, si vio perfectamente el desmonte o vio que arrojaron algún elemento o tiene unas cámaras que grabaron todos esos acontecimientos. Eso de esta narración clara, acompañarla, si se tiene acceso a ellas, a estos medios probatorios digitales o de videos, fotografías, que se les llaman pruebas técnicas en relación a la ciencia. También, de ser posible, la ubicación precisa del sitio, la fecha, la hora de los hechos ocurridos, posibles testigos. Si alguien más lo vio, más de cerca, a tales horas, cómo era la persona que ocasionó el incendio, su descripción, ¿no? Eso es muy importante. O sea, la denuncia no solamente es decir que hubo un incendio, sino estar conscientes de que la denuncia tiene este elemento de coadyuvancia. Tenemos que nosotros estar alertas con los incendios forestales. Primeramente, tenemos que hablar a los servicios de emergencia, al 911. Es lo más importante, ¿no? La seguridad de la biodiversidad, la seguridad de los animales, la seguridad de las personas en su alrededor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar a los servicios de emergencia, 911, bomberos, protección civil, policía municipal. Son los primeros respondientes. Si el incendio sube de nivel, entonces las mismas autoridades, los mismos cuerpos de emergencia notificarán a los siguientes respondientes, que será Protección Civil del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena y Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Entonces, cuando el siniestro va subiendo de riesgo, se va comunicando a las autoridades. Y lo más importante, previo a la denuncia, es contener el incendio, ¿sí? Y en su momento garantizar la vida de las personas, la vida ecosistémica y la vida de los animales, ¿no? Posteriormente, nosotros tendremos que preparar la denuncia y podemos denunciar los hechos y acontecimientos, primeramente en la Procuraduría Estatal, si es en el estado de Querétaro o alguno de los otros 12 estados que tienen Procuraduría sobre Medio Ambiente, denunciar en la propia Procuraduría. Presentar o llamar por teléfono. También se puede denunciar en la Profepa, como les decía, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque no sabemos si el predio es de competencia federal, estatal o municipal. Y como eso al ciudadano no le corresponde
tener ese perfil jurídico para determinar de qué tipo o qué competencia es el predio, denuncie en todos y ya la autoridad se encargará o denuncien en la Procuraduría Estatal, y si no es su competencia, la Procuraduría tendrá la obligación de turnarlo a la autoridad competente. Entonces, lo ideal es que busque a la autoridad más cercana, en este caso la Procuraduría Estatal en el estado de Querétaro, está aquí en la calle de Corregidora, y ahí puede presentar su denuncia. La puede presentar por teléfono a la Profepa y le van a dar un número de folio, y ese es un número de folio y de seguimiento. En el caso de que dice el ciudadano que ve que es un incendio provocado, aquí ya hay una conducta que implica un delito. Entonces se puede denunciar en la Fiscalía del Estado de Querétaro y en la Fiscalía General de la República, que tenemos delegaciones en cada entidad. Cuando los incendios son provocados, ya vienen tipos penales con penas privativas de la libertad a quien provoque esos incendios. Son penas que van en delitos ambientales hasta los 9 años de prisión y que cambian determinados si es un terreno forestal, si no es forestal, si tiene permisos, si no tiene permisos, etcétera, y dependerá de eso, ¿no? Entonces, en la Fiscalía del Estado de Querétaro puede denunciar. Igual, si no es competencia de la Fiscalía y es competencia federal, lo turnará a la Fiscalía General de la República. Cuéntanos, ¿qué aconsejarías hacer para defender el patrimonio natural de tu comunidad? Danos tu opinión y suscríbete a Remedia.